Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Akiko Bonilla. Bienvenidos a Sexcandala. Qué gusto estar con ustedes, chamaques. No es cierto, la verdad es que estoy un poco triste porque es nuestro penúltimo episodio, pero soporto y estoy muy emocionada porque siempre es una gustación muy grandísima estar con ustedes, amigos. Los quiero, desde el kinder que los quiero. ¿Cómo están? Sí, ya se nos acabó el teatrito, ya nos vamos a despedir, pero pues sí, la verdad es que este proceso de despedirnos ha sido interesante, hemos podido tener muchas reflexiones, hemos estado leyendo muchos mensajes muy bonitos, así que eso también está padre, o sea, dentro de toda la melancolía que provoca este proceso, pues la verdad es que también estamos sacando cosas muy padres, así que pues, y digo, y además en este episodio en particular vamos a sacar muchas cosas, como recordar un poco lo que vimos durante estos años y que seguramente a usted también le hará recordar. Le va a servir. Una recapitulación de algunas cositas que ahí nos llamaron atención y pues qué gusto. Oye, estoy viendo que traes aquí toda la papelería. Criticaste todas las temporadas a Ricardo de que era que Ricardo era la niña de los colores y eras una niña de los colores encubierta. Qué bárbara. Ustedes no lo saben, si no me están viendo, vayan al YouTube, traigo mi espirógrafo. Acá la bonita regla con su espirógrafo, que el plumín, que el plumón. Estamos haciendo la manualidad porque sí, es terapéutico. Es terapéutico para la gestión de la ansiedad. Pintando la mandala. Pues sí, ¿tú cómo estás, Ángel Candia? Yo muy bien, yo también estoy un poquito... Es que no es triste, sí es triste, no es triste. Traigo como el estómago medio revuelto. Pero bueno, hola a todas, todos, todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Sexcandala. No puede ser que la penúltima vez que digo esto. Yo estoy con un nudo en la garganta. No sabíamos qué canción le íbamos a cantar. Qué lástima, pero esa me gusta más. Me despido de ti, me voy. No, porque siento que es muy de ardida, ¿no? Un poco. Pues sí, igual pero si lo estamos pones en este ardidas. contexto, pues ya. Aquí agarramos lo que No, sirva y aquí listo. nadie está ardida. No, pero sí, está bonito. La verdad es que es para mí, hoy en particular, que sabía que íbamos a grabar estos 2 últimos episodios, fue como prepararme emocionalmente para decir, a ver, como que me urgía que llegara el momento, pero también no quería que llegara. Entonces es muy chistoso. En el siguiente episodio, quédate, pues, escúchalo, porque vamos a leer los mensajitos que nos hicieron favor de llegar. Qué bonito, la verdad. Pero como decía Ricardo, vamos a hacer un repaso de algunos de los temas que tocamos a lo largo de estos casi 4 años. Y que por cierto fueron temas, y eso es de las cosas que más le agradezco a Sexcandala, temas que en raros espacios se habían tocado de esta forma. Que no te atreves a hablar con tus tías en Navidad. Es correcto. Pero que se tocaron desde un lugar lúdico, divertido, pero también con información en la mano. Con mucho cariño también. Con mucho cariño, que fue un proceso, además para nosotros también como de muchísimo aprendizaje, ¿no? Sí, entonces, claro, pues nos explotó la cabeza varias veces. O sea, yo traigo ahorita, les voy a contar, pero hay unos episodios que los escucho otra vez y digo, me doy cuenta el momento en el que me estaba explotando la tacha. O sea, así de, no mames. ¿La qué? Y gracias a los videos también podemos ver a veces la cara desencajada de Ángel Candia con ciertas declaraciones. Ciertas declaraciones. Sí. Pero bueno, la semana pasada hablamos de VIH, entonces en este episodio ya no nos vamos a meter con VIH porque no hicimos necesariamente un recuento, pero sí hablamos de algunos de los ángulos que abordamos alrededor del VIH durante toda la vida de Sexcandala. Pero hay muchos otros temas, ¿no? O sea, como que hemos metido dentro de algunos paraguas, y uno de ellos que además me acuerdo que fue muy fuerte, sobre todo al principio, tenía que ver con la ética en las relaciones, ¿no? O sea, cuando hablamos de poliamor y de relaciones abiertas y de, ¿cómo eran los 10 datos para tener buenas citas? No sé, o sea, como todas estas cosas, a mí la verdad me sirvieron mucho porque, o sea, si bien ya había como leído varias cosas y eso, o sea, como hablarlo y sobre todo hablarlo como abiertamente y luego volverme a escuchar cuando estaba el podcast me sirvió mucho. ¿De qué temas se acuerdan ustedes en este tema? Yo justo me acuerdo que, pues, finalmente la pandemia llevó a la banda como a replantearse muchas cosas y creo que hubo un boom de, todo mundo queremos abrir, ¿no? Entonces como que rescato mucho esta cosa que hizo eco en muchas personas, como que fue un salir del closet, ¿no? Creo que fue descubrir que hubo
otro closet del cual muchas personas empezamos a salir y fue como, yo también soy no monógame o también estoy interesada en estas dinámicas como poco convencionales o no normativas. Pero hace poco unas personas que están conmigo en terapia me decían, es que fue como aventarse de pronto a jugar un juego que se veía divertidísimo y que parecía casi que inocente y casi que se nos va a dar muy que bien porque aquí todos queremos pasarla muy bien, pero no habían como estos manuales, no habían como instructivos, no había como coderas, rodilleras y cojincito y flotis para no darnos en la madre. Entonces creo que eso yo lo rescato como algo que ya pasó un tiempo que las personas empezaron a vivir y estamos empezando a tener el feedback, ¿no? Como esto sí me funciona, esto no me funciona, esto suena bien chido en el librito, pero cómo lo aterrizo en la realidad. Yo creo que hacia el futuro toca seguir hablando de esto, porque sí ya hay muchas personas, habemos muchas personas que lo estamos viviendo, pero pues el mapa no es el territorio, entonces hay que empezar a ver cómo en el vivo, aquí en lo cotidiano, vamos aterrizando esas reflexiones, ¿no? O estas cosas que rescatamos. Y de ahí se desprende lo que se habló de swingers, lo que se habló de no solo relaciones abiertas, sino justo poliamor, este tema de las diferentes formas, ¿no? No es lo mismo tener ahí tu película con vínculos por allá satelitales o a tener algo pues como ya una triada, etcétera. Entonces creo que para el futuro yo estoy muy a favor de que sigamos hablando de esto. Justo, y yo pensaría que sí somos referente o que sí esas conversaciones sí le han servido a otros profesionales y otras profesionales de la salud para decir, a ver, escucha esto y a ver si te sirve un poco. Y pues aquí invitarles a quienes hagan investigación y quienes escriban cosas que pues expandan los horizontes, porque sin duda hay poca literatura y de repente cuando llegas o cuando te enfrentas a un espacio terapéutico con un profesional o una profesional que no tiene ni idea, pues puedes dar o puedes recibir opiniones que son ahí medio sesgadas o que no necesariamente ayudan. Entonces, esto de abrir la conversación me parece súper importante y hay que seguir haciéndolo. Fíjate que a mí, y respondiendo un poco lo que decías, Baruch, el primer episodio en el que hablamos de relaciones abiertas fue de los primeritos, como el 6º o 7º episodio, por ahí. Y se echaron confesionarios. Confesiones muy fuertes. Confesionario, estuvo muy interesante porque lo que decías ahorita, Kiko, para mí en ese momento, pues sí, la gente cercana que yo tenía a mi alrededor, pues sabía que teníamos una relación abierta, etcétera, pero de pronto hablarlo frente a un micrófono, sabías que todo mundo iba a saberlo y además, ojo, en serio parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero no, es muy poco tiempo y en ese tiempo, todavía en ese momento, era esta salida de confesión de y qué va a decir la gente y así, por lo menos yo así la viví, así la sentí y como cuando salió el episodio dije, a ver cómo nos va, güey, y la gente nos va a juzgar, nos va a dejar de escuchar, ¿qué va a pasar? Qué poco profesional, Ángel, ¿no? Como si mezclando harina con chayotes. Así, o le va a dar morbo y nos va a seguir escuchando. Exacto, pero también está el riesgo de perder credibilidad, ¿no? O sea, como era como, para mí así fue, y fue muy interesante porque empezamos a recibir mensajes de personas que dijeron, güey, gracias por ponerlo sobre la mesa. Qué bueno que alguien se quitó los calzones y los puso y empezamos a hablar y de repente algo que en ese momento, en mi propia inmadurez profesional y podcastera, pues, ahorita ya lo hablamos con toda la normalidad del mundo y que sí, que el episodio pasado. Claro, en el episodio pasado, acuérdense que aquí el señor Baruch estaba respondiendo dudas de anos llenos de semen. Ciertamente. Que le recomendamos ampliamente al papá de Ángel. Le mandé el episodio de mi papá, pero no sé si lo escuchó. Pero bueno, ya sabe qué pasa cuando tienes cuatro eyaculaciones distintas en el ano. Pero muy bien. Fue muy divertido, fue toda una montaña rusa de emociones muy bonitas y que hoy me traen y que me trajeron a un lugar bien bonito. Y la otra que me acuerdo, que es de estos momentos en los que me explotó la tacha, fue cuando en el primer episodio al que invitamos a Jaime. Jaime Gama, tú no estuviste, Alan, no sé por qué razón, y entonces estábamos hablando justo de poliamor. Y de pronto como que le entramos, no sé si se acuerdan, pero le entramos con ganas de, bueno, pues vamos a hablar de poliamor y la putería. Y nos dio una clase de relaciones basadas en la ética. Y de pronto me acuerdo que terminamos el episodio diciendo, gente, pues escuchas Escándala porque te venimos a decir que se puede ser putísima con ética, ¿no?
Y esas voladas de cabeza que a lo mejor eran cosas que vivíamos de alguna u otra forma, pero que no les habíamos puesto nombre. Sí. Y que no habíamos nombrado esta forma. Para mí esos son de los dos grandes momentos que tuve. La salida del closet y el que alguien me dijera, güey, sigue siendo puta y está bien, pero sélo con ética, ¿no? Claro. Entonces, y además, última cosa es no sé cómo lo vieron ustedes, pero yo, muchos de los temas que traje a la mesa, o sea, cuando proponíamos temas, eran temas que yo estaba viviendo en ese momento. Eran temas que me atravesaban desde algún lugar, ¿no? Entonces era muy personal lo que estábamos conversando y compartiendo con ustedes. Entonces, no nada más veníamos aquí a jugar la de, ay, sí, mira, te voy a contar, sino que era vulnerarnos un chingo. Sí, y aprender un chingo y venir con 1000 dudas, venir en modo aprendiz. Así, usted nos ve muy que especialista, pero varias veces veníamos en modo aprendices, con la duda, y a veces salíamos así como que, bueno, como el episodio de edadismo en donde se me terminó diciendo así, como, se nos terminó diciendo como muchaches bastante edadistas de pronto ustedes, y así de que la cola entre las patas, ¿no? Y algo, regresando al tema de la ética en las relaciones, algo que a mí me pareció igual fantástico fue esta idea de no es para todes, como la monogamia. La no monogamia no es para todes, pero ciertamente las relaciones monógamas que siempre habíamos visto como, la seriedad, la estabilidad, el compromiso, también necesitaban de esta revisión ética. O sea, no nada más quienes se viven fuera de la monogamia necesitan tener estas conversaciones alrededor de acuerdos, alrededor de, pues los cuidados, ¿no? Que si los lenguajes del amor, o sea, varias cosas, la responsabilidad afectiva, etcétera. Eso también, aunque seas casado por la Iglesia Católica Apostólica Romana y súper monógama y exclusiva tu relación, toca que converses y medio cheques esa parte, límites, etcétera. Entonces, vaya, se habló de poliamor, relaciones abiertas, pero hasta las personas monógamas sin duda se llevaron algún regalito de estas conversaciones. Ay, porque luego sí puede ser bien tóxica en la monogamia, Ay, sí. Entonces también buenos límites, perdón. Sí, no, y digo, ahí yo empecé, por ejemplo, a escuchar los programas de Jaime, de acá Gotitas de Poliamor, que justamente dice eso, ¿no? O sea, como que mucha gente se clava con que a huevo estas conversaciones son solamente para personas que quieren tener una relación poliamorosa, pero no, en realidad les sirven a cualquiera, y pues por ahí le mandamos un saludo a Gotitas si a ustedes les interesa más. Obviamente vuelve a escuchar nuestros episodios, pero también puede escuchar por ahí otros podcasts y programas que hay por ahí. Que ciertamente tenemos un par de episodios con Jaime Gama, ¿cierto? Sí, Poliamor 1 y 2. Exacto. Entonces, y luego el que hizo él con Juan. Con Juan, exacto. Luego hizo uno también con Juan. estuvo hosteando, así que besos, Jaimito Gama, te amamos. Gracias. Y a Juanito porque aporta. también. Juanito Y también. Juan, y que es así casi madrina de esta la gran sexcándala. madrina. Sí, no olviden seguir también al Sexo Según Juan, que ahora que ya no tendrán sus episodios cada jueves, pues hay otras opciones, ¿no? Que por ahora, pues seguramente serán también muy informativos, Sí. tienen también una perspectiva muy chingona, entonces pues también síganles, por favor. Sí. Juan genera un chingo de contenido, entonces vayan a buscarlo, porque él cada semana saca contenidos y los aborda desde lugares bien padres. Sí. Nada más para que sepan, acuérdense, Jaime, tuvimos Poliamor 1, que fue relaciones éticas, y Poliamor 2, que fue responsabilidad afectiva. Entonces, hay un chingo de aprendizaje. Y ahorita que sacan a Juan, creo que uno de los episodios que más nos han escuchado en la vida son parejas eróticamente inteligentes. Claro. En el que hablamos del Tremendo código episodio. erótico, que fue divertidísimo, en donde nos hizo reír Juan a lo pendejo, nos hizo... Yo ya no puedo sacarme de la cabeza la imagen de alguien siendo arrastrado por insurgentes, excitado. Bueno, él nos hizo... Juanito nos vino a enseñar un chingo de cosas. Así entendí. Así entendí, claro. Nos Así vino a entendí enseñar el sobre consentimiento y el el consentimiento y el placer. El validar la experiencia del placer. Esta idea de que lo que te da placer no te suma ni te quita, simple y No es ni sencillamente bueno ni malo. No es bueno, no es malo, es, ¿no? Es, Y eso exacto. es ¡pum! Otra volada de tacha. Sí, totalmente. Oye, aprovechando que estás en esta área, pues también tuvimos muchos episodios de asuntos relacionados con sexología, ¿no? Y ahí, Claro. por ejemplo, yo siempre me declaraba un poco ignorante, porque pues a comparación de mis querides que están aquí junto, pues yo nunca estudié como nada de eso, pero justamente aprendí muchísimo a través de todas las discusiones que hubo sobre el deseo, sobre el erotismo, sobre... Los vínculos afectivos, el género.
Tras. Sí, o sea, y además creo que tuvimos, pues también desde el principio fue uno de los temas que jalamos más, ¿no? O sea, ¿qué otros episodios se acuerdan? Híjole. Yo creo que de los más importantes para mí, para mi práctica a lo largo de las conferencias y el desarrollarme con el sector salud, han sido los de Chemsex. O sea, el poder acercarte a las personas usuarias de drogas desde un lugar mucho más amable, con mayor información, con este enfoque de placer, pero también de reducción de riesgos y no desde la visión médica de no lo puedes hacer. Me ha ayudado muchísimo a pues cambiar y reestructurar la forma en la que pienso. Y creo que eso pues también ha hecho que yo dentro de mi discurso, cuando hablo con otras personas, lo diga y lo lleve a cabo, ¿saben? A mí algo que me gustó mucho, o sea, como en esta línea, fue ver el boom que eran episodios como el de Cuídate el chiquistriquis, como el de salud anorrectal o sí. salud anal, también cuando se habló o sea, del pene, o sea, como banda que yo creo no se había atrevido a preguntar y entonces a través de esa conversación tan políticamente incorrecta, pero tan importante, pues se pudieron dar tips y yo siento que cosas que neta son salvavidas, pues, o sea, te permiten vivir tu vida sexual con plenitud y con placer y bla, pero también cuidando tu salud, pues, que es algo que hemos tratado de mantener como un eje acá conductor en Sexcándala. De cuidarles la cotorra, Mil. Eso querían, ¿verdad? No, y a mí los que me gustaron mucho también fueron aquellos que analizaban, por ejemplo, esta cuestión de la pérdida del deseo en la pareja y cómo recuperar la flama perdida, etcétera. Porque además siento que muchos otros programas o podcasts de sexualidad justo se centran en estos temas, ¿no? O sea, más de sexología. Y eso era algo que yo no estaba como tan enterado, pero ya cuando lo hablábamos desde la perspectiva más LGBTera, más interseccional, o sea, la verdad es que ya lo escuchabas de una forma muy distinta a lo que quizás escuchas en el programa de las mañanas que está dirigido a las señoras amas de casa, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Y sabes que uno, o sea, hablando de estos temas o sea, desde placer, desde lo que dices ahorita de chemsex y todo esto es el poder como agarrar un poquito de perspectiva y dejar de ver todo en función de o blanco o negro, ¿no? Esto también, por ejemplo, el tema del deseo. Muchas personas se nos acercaron a decir, güey, pues sí es cierto, llevaba un año sin coger con mi güey o con mi chava o lo que sea, y ya entendí que no era un pedo, ¿sabes? O sea, entendí que podía verlo desde otro lugar y empezar a construir desde otros lugares y a lo mejor reconectar con mi pareja. O también personas que dijeron, pues a lo mejor llevo 15 años juntos, llevamos 15 años juntos o juntas y pues entiendo que hay otras cosas que construyen pareja que no nada más es la cogedera como conejos, ¿no? Claro. Entonces es esta idea de dejar de ver las cosas como o todo es de una forma o todo es de otra y empezar a generar relaciones interpersonales, humanas desde lugares mucho más bonitos, con más perspectiva. Una de las cosas que yo trabajo mucho en el espacio terapéutico, prácticamente es la herramienta más importante que tengo, es tratar de que la gente logre dejar de ver cómo pasa el tren rapidísimo para alejarse poquito y poder ver los vagones. Y eso, de verdad, mucho de eso lo aprendí aquí, se lo aprendí a gente que nos vino a contar sus historias. Qué bonito poder ver esta escala de grises en todos los temas que quieras. Sí. ¿No? Y ahorita, escuchándote, pensé en cómo también se puso sobre la mesa el nombrarte desde otro lugar y vivirte desde otra posibilidad dentro del grandísimo espectro de la diversidad, ¿no? ¿Cuántas personas, a partir de haber escuchado tal vez el episodio de asexualidad, de pronto dijeron como, hey, no es que yo esté algo mal, y que mi deseo, qué onda, y simplemente se nombraron dentro de alguna parte del paraguas de la sexualidad, ¿no? Grisexual o tal vez demisexual. O sea, creo que también empezamos a nombrar cosas que permitió pues que bandita cachara la etiqueta y dijera, güey, a mí me hace sentido y me libera de esta cosa culposa y juiciosa y me permite nombrarme y habitarme como mucho más a gusto, mucho más cómodo, pues en quién soy, ¿no? Con mi deseo, con mi romance o no romance y viviéndote con salud, pues, así de que no con culpa, no con juicio. Eso está bien chulito también. Claro. Sí, y me acuerdo mucho que también un tema que fue recurrente fue, por ejemplo, lo de los fetiches, ¿no? O sea, que también sí. por ahí hablamos de un montón de cosas con David Moncada, por ejemplo, que fue también otro de Con nuestros Verónica. invitados Sí, constantes. con Verónica. Y pues hablamos, no sé, del cuero y hablamos de que te amarren y hablamos que si los pies y Que hablamos te de un orinen. montón de cosas. Y la verdad es que fue muy entretenido, fue muy interesante y la verdad es que también
algo que creo que siempre pusimos sobre la mesa fue esta cuestión de no juzguemos, ¿no? O sea, como que cada quien le pueden gustar las cosas que quieran con ciertos límites, por ahí hablamos de cuáles eran esos límites, ¿no? Pero pues de la importancia de pues permitirnos ver que somos una comunidad súper diversa y que cada quien sus cubas. Exacto, Claro. mucho meado por todas partes. Y Mucho meado consensuado. consensuado. Creo que otra de las cosas que también me importó mucho de este proyecto fue como darle voz a personas trans, a personas no binarias, que de pronto en nuestra comunidad son las más marginadas, ¿no? O sea, aún siendo gay o lesbiana, no necesariamente eres amable con la otra edad. Entonces, el poder escuchar a Natalia Lane, a Victoria, a Tefi, a Paline, a Laurel. Entonces, unió a muchísimas caras, muchísimas historias que nos enseñaron pues un poquito de sus vidas, y eso de ponerle cara a las historias pues evidentemente te hace empatizar con la otra edad. Sí, y justamente ahora ya que estás hablando de este tema, ya lo mencionaba un poco a Kiko, ¿no? O sea, también tuvimos muchos episodios donde hablamos de qué onda con las orientaciones, qué onda con las identidades, qué onda con estas banderas, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema intersex, que es algo que sabemos que a mucha gente como que no le hacía clic, ¿no? O sea, porque así de, ¿cómo? No es ni orientación, pero no es identidad, pero sí es biológico, ¿no? Pero está ahí en el acrónimo, dicen, ¿no? Y como no entendíamos, ni siendo parte, no entendíamos. Y qué bonito que Brújula Intersexual fue quien nos aventuró por ahí, ¿no? No fue Andrea, la psicóloga, ya, pero cierto. Pero sí, o sea, también Pero tuvimos sí dio esa referencia. sí tuvimos también un montón de discusiones sobre la bisexualidad, ¿no? O sea, Claro. como un tema transversal que además abanderaba nuestra querida Kiko sobre Pero recientemente. Yo salí del closet hace 10 minutos, ya les conté. Pero sí, es eso, como empezar a darle visibilidad a las otras formas de vivirse, de relacionarnos y listo, de estar, de existir. Ahorita me quedé pensando en cómo esto de traer y poner sobre la mesa como a las personas trans o las identidades que se viven fuera del binario, nos llevó a hablar un montón de la importancia del lenguaje inclusivo, ¿no? Y también fue como otro de los espacios en donde nos explotó la tacha y que además, como es un tema como tan controversial todavía, y que si el uso del pronombre neutro, que sí, que si lo tenemos que usar a huevo, que creo que este episodio que tuvimos finalmente con Paulina Chavira estuvo buenísimo porque nos permitió como desafiar esta idea de ¿no quieres usarlo? Cámara. No lo uses. Tienes maneras de hablar de manera inclusiva, dar visibilidad a todas estas vivencias que históricamente han sido invisibilizadas, etcétera. Yo le recomiendo ampliamente que en este repasito también se eche los del lenguaje inclusivo. Y es que hablando de lenguaje inclusivo, para mí me acuerdo que la primera vez que lo hablamos nos preparamos muchísimo y veníamos bien nuevos a hablar del tema y desde un como lugar muy no quiero decir teórico, pero sí como que trabajado desde el punto de vista muy intelectual, para que poco a poco fuéramos evolucionando y dándonos cuenta que poco tenía que ver con un tema intelectual y mucho más con algo muy personal. Y ahí la herramienta o el poder ver las cosas, las vivencias de manera interseccional me ayudaron muchísimo desde la perspectiva del lenguaje inclusivo. Es decir, porque llegamos y propusimos, oye, pues que sea un lenguaje no sexista, no clasista, no racista, no homofóbico, no transfóbico. Pero de pronto, y traemos esta idea justo porque lo que nace de la idea de responder o respaldar la iniciativa del lenguaje neutro, para luego toparnos con decir, güey, date cuenta de lo que estás diciendo. O sea, ¿qué onda con lenguaje capacitista? Gus Guevara viniéndonos a dar así unas arrastradas y trapeadas, porque nos decían, güey, no nada más es el lenguaje neutro. Y cómo también darnos cuenta de que mientras hay un esfuerzo muy legítimo, muy genuino, muy auténtico, de a través del lenguaje neutro contar sus propias historias, las personas que lo requieren y que lo usan, de pronto, por ejemplo, con el uso de las X o de las arrobas, nos dábamos cuenta que el lenguaje inclusivo en esa forma específica no estaba siendo lo suficientemente inclusivo para personas con alguna discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas conversiones nunca hubieran sido posibles, nunca. Yo no me imagino un escenario en el que el bruto de Ángel Candia hubiera tenido acceso si no hubiera sido a través de este espacio. Sí. Sí, y además, la verdad es que esto de poner sobre la mesa de un programa que
es mayoritariamente escuchado por personas LGBT, el tema de la interseccionalidad me pareció muy bueno, ¿no? Y además, yo sí me acuerdo que cuando empezábamos con estos temas de racismo y clasismo, etcétera, como que sí había gente que me decía, ay, qué hueva, ¿no? O sea, así como de, ay, yo los empecé a escuchar y la verdad es que le apagué. Pero, o sea, quiero creer que sí hubo personas a las que logramos llegarles y decir, oye, abre un poco tus ojos, así como cuando Ken sale al mundo real, así como y se da cuenta que hay muchas cosas allá afuera. O sea, y me acuerdo que, por ejemplo, Afrochingonas también nos dio una arrastrada, Gafas Plateadas nos dio una arrastrada sobre el tema de la edad, Sí. Racismo MX también nos habló un chingo de esto. Tuvimos a Amaranta y a Jovis hablando de personas indígenas LGBT, para que no se nos olvidara, ¿no? O sea, que, siendo LGBT o no, o sea, tenemos muchísimas otras cosas que nos atravesaban Claro. y que pues, son igual o hasta más importantes que la discriminación o la violencia generada específicamente por orientación o identidad, ¿no? ¿Y qué me dices de las arrastradas que también se nos dio cuando veníamos con la espada desenvainada a destrozar la religión y nos dimos cuenta de que, caray, no iba tanto por allí? Ese episodio o esos episodios que abordaron homofobia, religión o estas otras alternativas que pues muchas personas de la diversidad sexual pues también quieren esa parte como espiritual, ¿no? Religiosa, se vale pues, si el libre derecho a tu creencia también está súper válido, mientras no transgreda como la existencia de alguien más, y nos pudimos dar cuenta de que estábamos asumiendo cosas y mira que entablando un diálogo pudimos descubrir que pues que no estábamos como tan peleades y tal vez nos ha hecho falta entender a esas voces que sí nos pueden escuchar bien cómo está la cosa. Váyanse también apuntando homofobia y religión. ¿Y cuál es el otro que teníamos? El otro pero también fue... Hubo uno de laicidad con católicas Con por derecho a con decidir, Tony, que también ¿no? estuvo bueno. Buenísimo. Pues arrastradas nos la hemos vivido, ¿eh? Sí, Qué bueno. desde Y ojalá chicas. nos sigan arrastrando por insurgentes. Oigan, ¿y qué me dicen de pues la evolución nuestra? O sea, piensen en los propósitos que dimos en los años anteriores. ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? No, yo no cumplí nada. Ay, yo sí cumplí. Le dieron follow Sí, me a los acuerdo. mamados y luego les di follow. Ay, qué bonito, sí, muy bien. Ya ves más cachorritos. Ajá, eso sí, ya veo más gatitos y perritos y gente fumando marihuana. Muy bien, me alegro. No. Oye, no, nada más antes de ir a mis propósitos, porque no me pinté el pelo, no nada, o sea... Es Te cierto. pero sí te Te tatuaste. me tatuaste, tatué mucho acá. ya, fuerte la La tienes tatuada Ay, Dios. el escroto. Pero no, nada más quiero retomar algo porque sí me sentaron a mi némesis enfrente y eso sí lo quiero decir. O sea, no quiero que pase desapercibido. O sea, a mí lo que decía Kiko ahorita es, me sentaron a la religión. Sí. Yo he tenido Y venías histórico. en furibundo. Yo venía a decir, sí. órale, cabrón, vamos a sentarnos. Y la verdad es que fue, creo que lejos de una arrastrada per se, fue una conversión muy Conciliadora. interesante, muy conciliadora. En el sentido de que, por supuesto, yo no estoy tan allá como me gustaría estar con el tema de la religión en sí, pero logré entender que hay voces muy buenas, voces que ojalá tengan estos micrófonos con más Sí. frecuencia y que ganen más batallas internas, porque entonces sí sería otro pedo. Sí. Y entonces yo sería una persona que advocaría, o sea, estaría todo el tiempo luchando por la pinche religión. Estarías en el Pero, Vaticano, en el mero Vaticano. ya te Estaría en vi. el Vaticano yo ahí echando porras y no nada más buscando... Haciendo orgías. Exacto, no nada más buscando orgías. También se lo iba a pasar a mi papá. Pues que sepa, que se entere. ¿Qué tipo de hijo tiene? No, es de qué tipo de Vaticano tiene. Más bien, pero bueno, o sea, es esta sentada con estas con estas otras historias que parecerían que con las que yo no hubiera tenido forma de tener una conversación, te recuerdan de lo importante que es generar diálogos, de conversar, de sentarte un segundo cuando creas que tienes toda la pinche razón del planeta. Algo no estás viendo, cabrón. Sí. Y eso es otro de los aprendizajes bien bonitos, porque que a mí me hacían falta. Yo con Julián, la verdad es que además he tenido a partir de ahí empezó una relación bien bonita, una relación en la que nos hemos seguido rebotando mensajes, en la que construimos cosas, me acompañó a algunos eventos, o sea, la verdad es que pasaron cosas bonitas. Ojalá haya más gente como Julián, Cruz Alta en el mundo y sobre todo en el mundo religioso y reconocer esta parte, no hay personas que necesitan una espiritualidad, hay personas que no, pero cualquier versión válida es válida en tanto, insisto, pues no intentes imponérsela a nadie.
yo seguiré teniendo, y aquí sí, ni modo es el penúltimo episodio, lo tendré que decir, seguiré teniendo un gravísimo problema con la institución, específicamente con la institución católica, porque sí creo que hoy son no solo cómplices, sino responsables directos de, yo creo que uno de los crímenes más atroces que puede cometer la especie humana, que es violentar a niñas y niños, y eso me lo voy a llevar a mi tumba y lo voy a seguir diciendo todo el tiempo. Son malvadísimos. Pero, pues, ojalá y algún día más voces dentro de esta institución logren levantar la mano y asumir posturas, porque aquí sí es un tema de memoria histórica y de qué lado de la historia quieres estar, compa, ¿no? ¿Y de qué hacemos para salir de ahí? Del lado de Verástegui, ¿no? Que me hace pensar entonces... Sí, que me hace pensar entonces en la importancia de la educación sexual, porque si tenemos a niñas que están llevando una suerte de educación sexual, le van a poder decir a su padrecito, ¡no! O sea, mi penecito no, ya no va a ser ni la colita de adelante ni la colita de atrás, no, ya, o sea, creo que la educación sexual como un factor de protección, en lo que cambia la institución, yo creo que le podemos ganar territorio por allí, ¿no? Y a mí me encantó un poco, de nuevo rescatando en este sentido lo que nos ha compartido Julián y las otras conversaciones que tuvimos alrededor de religión y sexualidad, es que de ahí hemos tenido, pues, por ejemplo, parte del módulo que tenemos de placer y de derechos sexuales que trabajamos, como ustedes que nos escuchan sabrán, con personas prestadoras de servicios de salud, viene un poco informado por eso, como decirle al personal de salud lo que no vio en su carrera de medicina, ni enfermería, ni trabajo social, ni nada. Oye, ¿qué crees? La religión está metida en tu plan de estudios y te impidió saber que el juicio es hacia la sexualidad no reproductiva. El juicio es hacia todo, porque hay pedos si te masturbas, porque hay pedos si coge vulva, porque hay pedos si cogen por el ano, pues claro, porque no es reproductivo y a Diosito no le gusta que cojas sin su permiso y si no es para traer plebe, ¿no? a su club de fans. Cuando entiendes eso, te das cuenta que no necesariamente te tiene que atravesar el pedo de la religión o que seas mamá, papá. No, puedes ser enfermera, puedes ser médica, puede ser cualquier persona que esté en este servicio de salud y que estés como llevando estos filtros, ¿no? O estos sesgos más bien, y no te estés dando cuenta. Y eso está chingón. Nada más complementar algo, perdón, nada más rápido con respecto a esto, porque además de que nos tuvimos la posibilidad de meter este ingrediente, también la posibilidad de contarte otra historia, porque lo que nos hizo ver Julián, lo que nos hizo ver, sí ver a Tony, ¿no? Antonio. De la iglesia de la comunidad metropolitana. Justo, es decir, güey, hay otras versiones de la religión. Lo que pasa es que se te llegó la que te quiere castrar, pero hay la otra, castrosa. La castrólica. La castrólica. Pero hay otras, y hay otras que celebran la sexualidad. Ay, no. Sí. Y eso le da la posibilidad a estas personas a las que les quieres llevar de reconciliar su propia visión con la no tienes que romper con la religión, solo tienes que escoger qué agarras de la religión, ¿no? Y entonces, o de qué religión decides agarrarte. Sí. Entonces, ese elemento es súper valioso. Sí. Claro, y además algo que también tuvimos muy presente fue, además de estos episodios donde hubo como cierta conciliación con la religión, también hablamos de la otra cara, ¿no? O sea, del tema de los movimientos antiderechos, claro, de los antigénero, de las transfobias, por ejemplo, ahora que está muy en boga, de la oposición a la educación integral en sexualidad, que también, o sea, no podemos negar, ¿no? O sea, que muchas de estas cuestiones que están ocurriendo en el mundo, pues sí son derivadas de religión, pero también hay otros, digamos que otros factores que han influido, incluyendo, por ejemplo, desde algunos feminismos, ¿no? Que están en contra de los derechos de las personas trans. Y haciendo un puentecito, pues también justamente temas de derechos de las comunidades LGBTIQ también fueron muy presentes en Sexcándala, ¿no? O sea, hablamos de las marchas, de la historia del movimiento, hablamos de por qué ciertas causas son importantes, de qué se acuerdan en esta materia. Uy, todo el desmadre de la marcha. Que es muy reciente. Ese es muy reciente, sí. Que fue muy bueno entender cómo llegamos aquí al 2023. ¿Sí, 2023? 2023. Aún. Llegar cómo llegamos aquí, pero también hablamos de derechos electorales también. No, y de la importancia de tomar el espacio, ¿no? La importancia de adueñarse del espacio público. De volver a ser un poco calle, ¿no? O sea, como estamos bien acá, toda madre siendo activistas de ACLIC,
y tocaba como reflexionar alrededor de, venga, ¿qué estás haciendo como afuera? O ¿qué estás haciendo como en tu día a día? No necesariamente te tienes a lo mejor que posicionar como en la marcha hasta adelante con tu consigna, no, pero en tu día a día estás haciendo algo. O sea, creo que sí hubo mucho ese aterrizaje y yo rescato mucho el haber hecho esta memoria histórica. O sea, es como, sí es una fiesta, sí qué bonita la celebración, pero de dónde venimos y rindamos tributo a las les que se fueron adelantando en el ciclo de la vida por ganar terreno en derechos para los demás, ¿no? Yo recuerdo 2 episodios específicos de esto. Alejandro Brito. Sí. A mí, el episodio con Alejandro Brito me cortó la voz. O sea, y ya sabrás el trabajo que cuesta eso. Es escuchar su historia y lo que él vivió y cómo llegamos aquí fue de las cosas más valiosas del planeta. Y hablando en términos de derechos, por ejemplo, de los primeritos episodios, con Gabriel en algún momento hablamos cuando está el desmadre, el desabasto de VIH, ¿no? Uh-huh. Y cómo, porque lo decías ahorita, qué estás haciendo desde tu día a día, pero también cómo había gente que estorbaba de a madre, ¿no? Y hablábamos de PrEP y del derecho que tenemos al acceso a una salud plena y absoluta y completa y no sé qué, y la gente quejándose, gente en la misma comunidad de cómo les vamos a estar patrociando sus cogederas. Ay, a ti también. Te podría servir, no sabemos, chica. Pero ¿cómo nos atrevíamos o cómo la gente se atrevía a cuestionar un derecho tan básico como el acceso a la salud? Porque no entendíamos o porque no queríamos ver y porque decíamos, es que lo único que quieren es coger y les contestamos, pues sí. Pues ¿cómo ves? Que también tengo derecho. Sí, y además conocimos muchas cosas que yo no me había detenido, por ejemplo, a pensar sobre temas de qué tenemos que hacer las personas LGBT relacionadas con el cambio climático, ¿no? Ajá. O sea, que eran este tipo de intersecciones que de repente uno dice, bueno, pues es que, yo como persona homosexual, pues no nomás cojo y no nomás me quiero casar, o sea, hay muchas otras cosas, o sea, quiero votar, quiero que me cuenten para ser parte de las estadísticas, quiero hacer una diferencia en la vida cívica y social de nuestras sociedades, ¿no? Entonces también eso creo que estuvo bueno y logramos tener un montón de invitados de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, que además pues nos enseñaron muchísimo y que pues creo que también logramos tener gente de otros estados, lo cual también nos ayudó a salirnos un poquito de nuestra burbuja de chilangocéntrica que pues muchas veces tenemos, ¿no? O sea, porque pues aquí a la mano tenemos a mucha gente, pero invitemos a gente del norte y del sureste y de todos lados. Sí, no, y es que eso me hace pensar y de una vez agradecer, pues mucha gente nos escucha en otros lados, ¿no? Entonces, como el mundo no nada más se empieza aquí en Insurgentes Norte y termina en Insurgentes Sur, pues sí, gracias porque se dio esta posibilidad de traer como otras personas y conversaciones. Y ahorita me quedé pensando un poco en esto, aterrizado el contexto escolar. Y recuerdo que también hablamos un poco de la importancia de eso, ¿no? Uh-huh. De llevar esto al contexto escolar para que las infancias LGBT empiecen a tener, pues, a su profe LGBT, a lo mejor, no sé, directora LGBT, qué sé yo. O sea, empezamos como a traer un poquito estas reflexiones para que, pues, las personas LGBT que existimos en todos lados, pues, empecemos a ser visibles y a resonar en los espacios que ocupemos, sea público, político, académico, científico, donde sea, pues. Creo que eso estuvo bien bonito. ¿Cómo se llamó ese episodio? Yo soy la más que no se me... ¿Cuál? El que tenía que ver con la escuela. Ahorita lo busco. ¿El de Lina Sao? El de Lina Sao, sí. Ser LGBT en ambientes escolares. Eso. Es que tienes la mejor memoria. A ti no te dio COVID, ¿verdad? Sí, 2 veces. No, y además hablamos, por ejemplo, de bullying homofóbico, que no es lo mismo, ¿no? O sea, porque una cosa, o sea, cuando hablamos con Eli era como, ¿qué onda si tú eres, por ejemplo, el profe o el director, etcétera? Y bullying, pues obviamente, ¿qué onda con lo que está pasando con las chiques? También cuando platicamos, por ejemplo, con la gente de Trevor Project sobre el tema de suicidio entre infancias y adolescencias, ¿no? Que también es algo que, pues, súper fuerte, ¿no? Y que creo que pocas veces nos estábamos volteando a pensar. Entonces creo que estos temas, sobre todo a futuro, ¿no? De qué estamos haciendo por las próximas generaciones, pues también fue algo muy relevante aquí en Sexscandalo. Y amplificando esto que estás diciendo, Ricardo, de Trevor Project, creo que transversalmente hablamos muchísimo de salud mental. O sea, tuvimos episodios específicos de salud mental con Moni Adora. Te mando un beso hasta Turquía, que ya se nos fue. Vuelve, Moni, vuelve. Pero sí, cómo nos explotó la tacha de la salud mental durante la pandemia y qué cosas podemos hacer para mejorar nuestras actitudes en torno a eso. Pero sí, y siempre tenerlo o haberlo tenido como un eje
de nuestra conversación de cómo cuidar nuestra salud mental, cómo cuidar a nuestros alrededores y cómo nos ha afectado a lo mejor el ser LGBT a lo largo de la vida, la construcción de nuestra personalidad, la construcción de nuestros propios problemas mentales o condiciones mentales y cómo erradicar ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Yo ahorita que dijiste eso, o sea, hagan rápido una revisión. O sea, a los, no sé, 20 episodios que teníamos al aire, de repente nos dijeron, métete a tu casa. Sí. Y y en carne propia empezamos a vivir lo que significaba empezar a visibilizar problemas de salud mental o temas de salud mental. Y asumimos, me parece, un riesgo, reto, etcétera, de poner estos temas sobre la marcha mientras íbamos, ¿no? Y era, güey, ¿cómo hacerle para pasarla mejor? Uh-huh. ¿Cómo buscar, güey, la gente quería salir a coger? ¿Qué estrategias puedes hacer para no ponerte en riesgo? Y todo iba en caliente, porque lo estábamos viviendo y estábamos asumiendo, digo, un riesgo y por un lado responsabilidad y porque pues, y además sabemos que en pandemia es cuando más gente nos escuchó. Uh-huh. Sí. Y entonces sabíamos que pues traíamos un micrófono con un chingo de responsabilidad y que pues lo que dijéramos mucha gente lo iba a agarrar, no como verdad absoluta, pero por lo menos como recomendación. Uh-huh. Y eso nos ponía en un lugar, a mí la verdad es que decía, híjole, espero no estarla cagando, ¿no? Porque a lo mejor un día tenía una opinión, 2 meses después acuérdense que llegó la pandemia y íbamos a estar en 2 meses afuera. Ah, sí, claro. Contábamos los días. En 15 días. ¿Te acuerdas? Así, día 32 de pandemia. Jijiji, jojojo. Yo iba subiendo mis día canales. 366 de pandemia. Claro. Con y las sobre ojeras. la marcha íbamos diciendo, oye, pues haz esto, a mí me está sirviendo esto, sí. ¿Cómo le hacemos? Y luego entendimos que también teníamos que dejar de hablar de pandemia para ponerle el foco a otras cosas. Yo pienso ahí, por ejemplo, que se hizo visible el tema del privilegio, ¿no? Empezamos claro. a mirar que no era lo mismo, incluso con varios memes nos empezamos a dar cuenta como, caray, yo aquí en mi encierro quejándome y hay banda que sigue saliendo a trabajar porque no tiene de otra. O otras ¿no? cantando Cielito Lindo allá arriba, Exacto, ¿no? exacto. No, Entonces, siendo también hubo violentadas eso. dentro de sus casas, por Sí. sus padres, por sus esposos o esposos. Sí, esposes. Esposes. No, lo que pasó, Ay, por sí, ejemplo, esposos, con creo yo. todos los chavitos, sobre todo chavitos, chavites, chavitas LGBT que tenían prepandemia, tenían en la calle un espacio mucho más seguro, Claro. que de pronto se vieron en un encierro con sus papás, con su familia, en escenarios sumamente violentos. Sí. Niños, niñas que tuvieron que salir del closet porque no les quedó de otra. Sí. Niñas, niñas que fueron violentadas adentro. Güey, es que empezamos a ver un chingo de cosas. Niños, niñas que tenían que tomar terapia con nosotros desde el baño. Claro. Literal desde el closet de Desde su el casa. closet de su casa, ¿no? Y hablas de privilegio. Me acuerdo que una de los buenos episodios que tuvimos para hablar de privilegio fue con Mir y con Sí. Pali, ¿se Ah, acuerdan? Que no me acuerdo si fue en el que fueron a hablar un poco sobre la L y no sé qué. No. Fue otro. Fue otro. Pero que llegaron, nos dieron una masterclass de privilegio y nos dijeron, mira, cabrón, y nos pusieron otra arrastrada, una revolcada en serio. No sé, creo que, o sea, de verdad en retrospectiva volteo y digo, güey, no, sí estuvo rifado el asunto de estar lanzando temas y recomendaciones y no te preocupes, deja de coger porque en 2 semanas estamos fuera, Y ¿no? no. Y luego lidia con la necesidad de coger y Claro. auténtica, válida y legítima. Sí, o rehabilita, Y rehabilita. ¿no? El miedo a coger. Muchas personas de pronto al revés, era como yo no quiero volver a tocar a nadie, auxilio, socorro, porque toda mi familia se vio afectadísima y entonces cómo rehabilitaban su vida sexual, ¿no? El boom de los juguetes, etcétera, etcétera. Sí, incluso el boom del OnlyFans, ¡Ey! el porno, o sea, Claro. como estos temas que, digo, ya eran conocidos, pero justo en pandemia fue como de, bueno, pues ahora estamos viendo que hay más personas que se están involucrando en el trabajo sexual, que están teniendo incluso el tema otra vez del chemsex, ¿no? O sea, Sí. que también tuvo un boom en ese momento. Entonces, sí creo que la verdad es que yo cuando escucho algunos de los episodios que hicimos en esa época, sí creo que fuimos muy responsables, ¿no? O sea, y que cuando alguno tenía alguna opinión, alguno otro o sea, como que lo volvía a poner en la tierra. Y creo que eso me llena mucho de orgullo, ¿no? O sea, como que no era... logramos tener como
posturas que, pues sí, como dices, un poco privilegiadas, pero que en realidad también eran muy empáticas siempre con todos los otros contextos que había. Sí, y yo no puedo evitar decirles, muchachos, que estoy profundamente orgullosa, porque se trabajó mucho o se habló mucho de pues esta cuestión de los machismos introyectados, pues, ¿no? O sea, como ahorita escuchándote el tema de salud mental, pues está muy atravesado por temas sociales, por temas, por supuesto, de machismo. O sea, esto de no buscar ayuda, esto de suicidarse más, esto de tener mayor consumo problemático de sustancias, esto de querer resolver yo tolito todo lo puedo porque soy macho alfa lomo plateado. O sea, todo esto, qué bueno que lo pudimos platicar desde diferentes frentes, porque desde diferentes temas pasábamos por ¿y qué onda con tu culto al cuerpo? ¿Y qué onda con tu falocentrismo? ¿Y qué onda con tu patriarcado ahí midiendo quién la tiene más larga y quién está más sabroso y quién es el más vergón? O sea, todo eso yo agradezco profundamente que se haya permitido en este espacio, porque sí que es verdad que nos escuchan pues muchas identidades que se viven hombres, que aunque sean hombres gays, no eso les da certificado de perspectiva de género ni les exenta de sus machismos, mis queridos. Es bien fea la machisma. Es muy... No, pero sí visibilizar un montón de violencias que repetimos todo el tiempo. A mí me encantó, por ejemplo, cada episodio que tuvimos, que tú lideraste con el marco de los 8Ms, conocer historias, pero el primer ejercicio traer a algunas mujeres, luego traer mujeres con otras intersecciones. Sí. Entonces, qué bonito, qué orgullo haber tenido un espacio que fue tan rico en ese sentido. Y lo decía Alan hace ratito, todas las historias, no las que, no, voy a parafrasearte un poquito, no tanto a las que se les haya dado voz, sino a las que se les dio un micrófono que se les debía desde hace un chingo de tiempo. Y eso es una de las cosas que yo siempre le voy a estar muy agradecido a Sexscándala y en especial a ustedes, porque podríamos haber hecho lo que quisiéramos con este micrófono. Pudiéramos haber hecho 180 horas de monólogos. De chismecito. De chisme. así, Sí, echamos pendejo. chismecitos. Echamos, Sí, pues. Sí, estuvo bien Trapitos sabroso, al sol. la verdad. Muchos Bien trapitos al sol. sabroso. Pero la verdad es que también decidimos usarlo de manera no solo responsable en términos de lo que decíamos, sino también responsable en términos de reconocer el privilegio que significa tener este micrófono y poder decir, oye, bueno, me voy a callar un segundo, ahí te va, güey, ¿no? Y eso creo que y ahí te va, no de te entrevisto un ratito, sino de ahí te va, habla tú y me callo y aprendo, ¿no? Y eso es un regalo súper, súper bonito que creo que nos dimos mutuamente y creo que se le dio a la Y gente que se tiene que seguir replicando, ¿sabes? O sea, que en realidad, pues, tendríamos que estar todo el tiempo escuchando todas las voces. Sí, ahí yo me quedo pensando en Natalia Lane, que también nos explotó varias veces. Nos arrastró cuando varias compartimos espacio con ella. Un besito, hermosa, porque la verdad es que sí que nos trajo mucho esto de cállense el hocico y ahí les voy con chingos de verdades cargadas de mucho amor, de mucho reto, de mucho cuestionamiento y de mucha realidad que necesitamos seguir pues mirando, contemplando y viendo pues por dónde nos colocamos para sumar y no estorbar, porque ahorita pensando en voz alta, pues son diferentes las posturas que se pueden tener. Pienso en una Natalia Lane que dice la transfobia no se debate, se combate. Y pienso en unas afrochingonas que dicen yo no quiero que me andes defendiendo, güey. Más bien no quiero que andes tú peleando a lo mejor mis batallas. Necesitamos abrir las conversaciones, tener estos diálogos para saber dónde podemos colocarnos en el mejor lugar para sumar o no estorbar, pues según lo que esté sucediendo ahí alrededor. Claro, y bueno, quizás ya para ir cerrando, porque ya no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo vamos? Sí hay quizás tres, Pues ya este es el las llamaría penúltimo, quizás emergencias que tuvimos muy presentes aquí en Sexscándala durante todo el tiempo. En primer lugar, el tema del desabasto de medicamentos de VIH, que pues, bueno, ya hablamos un poquito la semana pasada, pero que fue un tema que tuvimos durante muchos episodios a lo largo de los más de 3 años. La otra emergencia, yo diría que fue el Mpox, ¿no? La viruela símica, que también tuvimos como 3 episodios y la verdad es que sí nos convertimos en su momento pues en una de las pocas voces confiables, digo, no solo por nosotros, sino más bien por las personas invitadas que vinieron. Y la otra, el tema del uso de cristal, ¿no? O sea, porque son cosas que pues básicamente antes de que existiera Sexscándala, pues no existían. Digo, no que nunca hubiera habido desabasto de VIH, pero fue nunca boom, tan fuerte. hubo boom. El Mpox, pues sí es prácticamente una enfermedad nueva. Y en el tema del cristal también era como un boom, ¿no? O sea, antes de eso no se hablaba tanto. Y creo que, pues en los
tanto dimos el espacio para que las voces más calificadas pudieran hablar, pero también creo que pues tratamos de dejar una semillita para que la gente que nos escucha pudiera hacer algo, ¿no? Y pudiera darse cuenta que ya sea en su vida propia o en su comunidad o con sus amigues, pues algo teníamos que hacer en los 3 temas y que pues unos más que otros ahí van, pero pues sí, particularmente, por ejemplo, en el tema del cristal, sabemos que es un asunto bien complicado y que pues seguramente seguirá complicándose por como lo vemos, ¿no? Sí, chale, sí. Sí me da pechito porque esto sigue siendo, creo, algo muy silenciado, ¿no? Como que se habla poco y creo que se está viviendo mucho. Yo he tenido la fortuna de recibir en la consulta terapéutica pues estas como confesiones, ¿no? Que empiezan a surgir y pues, bandita, hay que seguir hablando. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos seguir hablando para que esto se pueda vivir? Pues desde la reducción de los riesgos, de los daños y desde la autonomía y la libertad, pero también en alineación con lo más que se pueda el cuidado de la salud, ¿no? Claro, la gestión de placeres que le llaman. Es correcto. Y bueno, si usted no está como muy familiarizado, pues vaya y escuche los episodios que tuvimos sobre Chemsex, sobre cristal, y pues siga también a los expertos que estuvieron por acá hablando de estas cuestiones. Súper, sí. ¿Y qué más? ¿Algo más? Pues, Ya nos digo, vamos. Vámonos un poco hacia el cierre, pero creo que quizás antes de las conclusiones me gustaría decir, fíjense la cantidad de temas que vimos ahorita, y nos faltan un chingo. Mil más, sí. Nos faltan un chingo de temas. Ahorita nada más de medio revisar lo que hemos hablado. O sea, hemos hablado de todo. Lo que me parece sumamente interesante es que este podcast empezó, esta idea nació, por supuesto, con la intención de traer algo informativo, educativo, lúdico, pero pues hablar de sexualidad, ¿no? Y de repente hubieron muchas voces que nos dijeron, ¿y de qué, cuántos episodios les van a dar, ¿no? ¿De qué van a hablar? Y gente, ve lo que abarca la sexualidad. La sexualidad atraviesa todo lo que eres. Todo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te vinculas? ¿Con quién te acuestas? El placer, el no placer, trastornos, salud mental, trastornos de la conducta alimenticia. Todo tiene que ver con sexualidad. Y es que eso creo que es lo que hizo realmente rico este espacio, en el sentido de que no teníamos que inventarnos temas. Es que cualquier persona que llegara y nos dijera, oigan, tengo este pedo, ¿cómo le hacemos?, se convertía en un tema de Sexcándala. Entonces, que sepas tú también, que nos ves, que nos escuchas, que tú contribuiste con tus historias, con tus preguntas, con tus anécdotas, a que este espacio fuera tan rico, porque de otra forma, no, digo, de otra forma hubieras por qué sexualidad, pero qué bonito fue que se haya construido tan en comunidad, con la gente que nos... Creo que eso fue de las cosas bonitas, de todo hablamos porque la gente traía sus temas a lo que les vulneraba, lo que les inquietaba. Igual cuando estábamos en pandemia venían y decían, güey, es que ¿cómo le hago con esto? ¿Y cómo le hago con aquello? Entonces, qué bonito. O sea, eso ve el paraguas de la sexualidad y cómo nos pudieron... Y si no estuviéramos tan madreados ahorita, creo que podríamos echarnos 180 más, sin ningún problema. Sí. Ay, sí puedo. Yo, justo ahorita pensando en esto que decías, me acuerdo que en muchas ocasiones proponíamos algún tema y decíamos, neta, ¿sí dará para un episodio? Y puta, daba para 3 o más, ¿no? Es que no nos gusta hablar. Sí, entonces, la verdad es que sí, a veces se nos secaba un poco la cabeza y por eso preguntábamos así como de, bueno, ¿y de qué te gustaría que habláramos? Y la verdad es que sí, muchos de los temas fueron propuestas específicas de Sexcandalivers. Otras cosas fueron como temas que de repente nos llegaban por alguna amiga que nos estaba pasando a nosotros. Pero bueno, digamos que para concluir, o sea, yo sí me voy con muchísimos aprendizajes, porque sí diría que por lo menos de la mitad de los temas que hablamos no me consideraría como una persona con una voz experta. O sea, de todos teníamos buena idea, creo, pero la verdad es que aprender tanto y conocer a tanta gente, o sea, porque también yo muchos de los invitados que tuvimos acá, pues los ubicaba de redes o de repente los había visto por ahí, pero podernos sentar y platicar así de cerca, la verdad es que pues es una experiencia que realmente agradezco y que no voy a olvidar, y que pues también se han creado muchas amistades entrañables a través de este espacio, ¿no? Así que pues muchas gracias también a todos quienes estuvieron de invitados en tantos episodios aquí de Sexcándala, y pues ojalá hubiéramos tenido más para invitar a más personas, pero pues seguramente habrá otros espacios para seguir conversando y seguir poniendo estos temas sobre la mesa. Y les volvemos a invitar, también, por favor. Completamente. Pues yo
quisiera cerrar esta conversación diciéndoles que pues ahí tienen 179 horas ya de pláticas. Entonces escúchenla, sí utilícenla como referente de pronto para si quieren salir de alguna duda, si de repente revisen el temario y vean de todo lo que hemos hablado y que hay mucha conversación de personas expertas. Y también quisiera invitarles a que pues hay todavía para adelante. O sea, hay todavía cosas que, de las que no hablamos, que se pueden investigar en internet, que aprendan a ser consumidores críticos, consumidoras críticas, y que, pues ahorita estamos en un momento en el cual estamos como bombardeados y bombardeadas de información que la gente no necesariamente sabe discriminar. Entonces creo que eso es algo muy importante y el hecho de que nos volvamos críticos nos puede ayudar o nos tiene que incentivar a discriminar información que puede ser falsa. Entonces usen nuestros episodios como información veraz, que verdaderamente está bien cuidado el contenido, que verdaderamente invitamos a expertos en cada materia y en cada tema. Y de aquí para adelante revisen fuentes que sean confiables, con expertos que sean confiables, para poder pues llevarse en sociedad, ¿no? Sí, no, y ahorita pensaba un poquito que ese expertise no necesariamente, al menos desde este espacio, no necesariamente venía desde las credenciales, a veces venía desde la vivencia. Uh-huh. Y eso como que me lleva a invitarles a que no olviden que a veces en una conversación, en el interesarte y tener curiosidad por la historia de la otredad, ahí está toda la información y la resolución de tus dudas y el entender un poquito, o al menos acercarte 2 tripas ahí a lo que está contemplando o viviendo otra persona. Y eso es oro molido, es riquísimo. Porque además, si te va bien, a lo mejor ganas un amigue, ganas un conocide que te puede echar paro en algo más en la vida, o a quien tú le puedes echar paro, cosa que también está bien rica. Y yo me quedo también mucho como con esta cosa bonita de entender que en todos lados podemos generar reflexiones, cuestionamientos, o sea, de todo. Si no es la peli, es el chismecito que se hizo viral, es no sé, algo en que salió en medios, las canciones, el lenguaje, la frase, el proceso de salud mental, lo que está pasando en la política y en sociedad, todo lo puedes atravesar por estos cuestionamientos que tienen que ver con tu identidad, con quién tú eres, pues, en esta sociedad, y con lo que está no tan chingón y que está en tus manos cambiar. Yo creo que eso está riquísimo. Y pues sí, no sean así, que no se muera Sexcándala. Si tú ya lo escuchaste 1 o 1000 veces, pero a alguien le puedes recomendar, hazlo, échanos la mano, que esto no sea, o sea, el conocimiento es universal. Entonces compartámoslo, pues, y hagámoslo como algo que no se muera aquí, no se acaba aquí. Yo creo que esto es solo un nuevo inicio, o sea, es como una nueva manera en la que va a seguir viviendo Sexcándala. Mientras vemos que sigue, ¿verdad? Nuestros corazones. Sorpresa. Yo nada más quiero hacer un último call to action. Y es estas 4 personas que tienes aquí enfrente de ti ahorita, o que estés escuchando. Sacándose el moco ahorita, Alan. Hace 3 años, 9 meses, si nos hubieras preguntado, güey, ¿sirve de algo lo que vas a hacer? ¿Vale la pena? ¿Tomamos la iniciativa? Tomamos vino. Tomamos bastante. Mucho vino. Yo ya no, porque estos 3 años, ahí viene mi comentario de ahí está. Pero estos 3 años me vinieron a... A ver, a lo que quiero... mi call to action es toma iniciativas. Ey. Reconócete bien pinche importante, porfa. Porque aquí éramos 4 personas que andábamos por la vida y de repente algo nos unió y salió algo bien bonito. Entonces, toma la iniciativa de agarra, si tienes un micrófono, úsalo. Si no lo tienes, cómprate uno. Graba tus episodios, escribe en alguna parte, cuenta tu historia, platica, genera conversaciones. Y como decía Kiko, sí, ahí hay 180 horas de conversaciones que están bien padres, pero genera las tuyas. Saca las tuyas. Tú le vas a llegar a tu círculo, un círculo a que no llegamos nosotros 4. Entonces, toma esa iniciativa, porque la verdad es que cuando tenemos que entender que para que las cosas pasen, alguien tiene que hacer que pasen. Entonces, por favor, sé tú esa persona que decide que algo distinto pase. Puede ser un podcast, puede ser un artículo, puede ser un documental, puede ser
subir historias pendejas a tus redes sociales. Bailes en bonito TikTok. Bailes en comentario TikTok. ahí en la mesa de Navidad, ahí aviéntatelo. Ahí ahí aviéntatelo, tras. pero reconócete importante, porfa. Sé Porque disruptivo. Ahí arruínales la cena de Navidad. incomoda un chingo. A tu tía la castrólica. Castrólica. Pues qué gusto, chiques. La verdad es que estuvo muy bonito hacer este repaso. O sea, había un montón de temas de los que ya ni me acordaba de tanto tiempo que pasaron. Pero bueno, pues todavía nos queda un episodio, así que síganos escuchando. Tenemos otro juevesito más con ustedes y pues nos escuchamos pronto. Prontito, besitos Besis. consensuados Muchos besos. en sus nudos de globo. Yay.